Les pido una disculpa, no sé qué está pasando con nuestro internet. Siempre las mismas fallas, hemos estado teniendo últimamente algunas fallas y pues no sé, nos cortó la transmisión. De hecho, les voy a suplicar que tomemos unos segundos, quedemos más bien unos segundos, mientras el resto del equipo se termina de conectar, porque ellos también están teniendo una complicación ahí al respecto. El equipo se termina de conectar porque ellos también están teniendo una ahí al respecto. Entonces vamos a el equipo se termina de conectar. Vamos a dar unos minutos para que también los demás puedan accesar, porque si no, no se me va complicando la parte del trabajo, ¿sale? Les pido una disculpa por los inconvenientes que esto, pues que esto genera, tanto para ustedes como para el tema. Sé que no es como que la idea, no es lo que nosotros esperaríamos, quisiéramos que fuera distinto, pero desde hace algunas semanas de verdad que nos ha estado fallando. Entonces sí les suplico que nos den ese chance. Estoy tratando de solucionar la situación, por eso es que me ven así como dispersa, pero es que estoy tratando de acomodar esto. Ya, está listo. Voy a darle acceso al resto del equipo y mientras vamos siguiendo el mismo lineamiento, les reitero una enorme disculpa de verdad, porque pues sí, últimamente nos ha estado fallando bastante la conexión a internet, pero yo espero que no se convierta en algo de cada 8 días, ¿no? Buenas noches, Antonio Rodríguez. Yo los invito a que si a lo largo de esta transmisión van teniendo alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues nos las vayan haciendo evidentes y les vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Decíamos que todas aquellas personas que tienen hijos, que son padres, licenciada, buenas noches. Hoy creo que no nos escucha. Licenciada, ¿nos escucha? Buenas noches, licenciada. Es que les comento, ¿no? Estamos teniendo realmente muchos conflictos con esta parte de del internet, de la comunicación y las transmisiones. No sé qué está ocurriendo. ¿Ya nos escucha? Ya, buenas noches a todos. Perdón por las inconveniencias que esto está Ok, bueno, generando. vamos a entrar en materia. De hecho, no vamos muy avanzados, ¿no? Estábamos hablando hace unos minutos de que todas las personas que tienen hijos en algún momento se han visto en la necesidad, la complicada necesidad de lidiar con un berrinche, ¿no? Con el berrinche de un pequeño. Y digo complicada porque van desde los más tranquilitos, los que solo lloran, hasta personalmente me ha tocado ver los que defecan. En alguna ocasión me tocó escuchar a alguien narrar su experiencia propia y decía que en un centro comercial su hijo se molesta porque no le quisieron comprar un juguete y entonces va con el policía y le dice, esta señora no es mi mamá, me quiere robar y no sé dónde están mis papás. Y mamá no llevaba una identificación ni manera alguna de probar que efectivamente ese pequeño ángel era su hijo, ¿no? Entonces, imagínate la dimensión hasta los
hasta las que podemos llegar de pronto cuando un niño se siente frustrado. Y obviamente la frustración de ese menor también va a redundar en la frustración del adulto a su cargo, ¿de acuerdo? Lo más complejo de esto es que cuando un niño te hace un berrinche, todo el mundo se siente con el derecho y la capacidad de opinar al respecto. Y hay desde quienes te dicen, ay, no pasa nada, es un niño, o sea, ignóralo y se acabó el problema, hasta quienes te dicen, eres un mal papá, ¿cómo es posible? No le tienes paciencia, ¿para qué tuviste un hijo si no vas a poder educarlo o si no sabes educarlo? Pero aquí el primer punto que yo quiero tocar y hacer hincapié es que todos los seres humanos, independientemente de que seamos niños o adultos, en algún momento de nuestra vida hemos sentido una emoción tan grande que nos ha desbordado. Eso, quiero que sepas, es lo que le pasa al menor cuando te hace un berrinche. Está tan lleno de emociones que estalla. El berrinche literalmente es un estallido emocional y violento que se genera como la respuesta ante una emoción que ha estado contenida o guardada durante mucho tiempo. Y sobre todo que el niño no sabe manejar porque no tiene la madurez adecuada para ello. Licenciada, dentro de esto, ¿hay algo que nos quiera complementar? Sí, algo importante es que los niños se sienten más seguros mostrando sus sentimientos con personas conocidas en las que confían. Debido a esto, pues es muy raro que hagan berrinches con extraños. Y dependiendo de cómo se manejen estos berrinches, se puede promover la presencia de comportamientos desafiantes o la independencia, autoestima y manejo de emociones. De ahí lo importante de que nosotros ayudemos al pequeño a gestionar todas estas Eso es emociones. bien importante y la escucho mucho en el consultorio. Es que llego a mi casa a recoger a mi hijo después del trabajo, a casa de mis papás, por ejemplo, después del trabajo a recoger a mi hijo, y lo primero que me dicen es que en el día cuando tú no estás no se comporta así. Es que hasta que tú llegaste empezó a hacer esto. Ok, sí, es verdad, pero quiero que sepas que yo te diría a ti que qué bueno que tu hijo o hija, según sea tu caso, se comporta así cuando llegas tú, porque eso significa que el niño sabe que tiene la apertura para expresar lo que está sintiendo o porque está tratando de llamar tu atención y yo creo que eso es algo natural. Si te fuiste a trabajar 8 o 10 horas, lo menos que se puede esperar es que cuando te vea busque ser tu centro de atención porque es un niño, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que estos estallidos violentos que se dan en los niños, también a veces en los adultos, y a veces uno como adulto llega a hacer un berrinche, pues ocurren por todas las emociones que se van conteniendo durante un tiempo y que el menor a través de su inmadurez neurológica, ojo aquí, inmadurez neurológica, es decir, cerebral, para entenderlo con mayor facilidad, llega a generar. Entonces, como no sabe gestionar sus emociones de una manera adecuada, todavía no tiene las redes neuronales formadas de una manera adecuada y necesaria para poder gestionarlo, pues estalla. Y entonces empieza a gritar, a llorar, a arrojar objetos, están los que muerden. Decíamos hace unos minutos, me ha tocado ver los que defecan del berrinche tan fuerte que hacen, pegan, se tiran al suelo. Bueno, la variedad es mucha. Los niños a veces de pronto son muy creativos en esas áreas. Y quiero que sepas que en la mayoría de los casos los berrinches son una etapa normal y pasajera, en la mayoría de los casos, ¿ok? Estos se intensifican cerca del primer año de vida, se vuelven aún más frecuentes en los 2 años, son los que llaman los terribles 2, pero se esperaría que perduraran hasta los 4 y que de los 4 en adelante fueran disminuyendo de manera gradual, ¿ok? Los niños, como no tienen un sistema nervioso bien formado, pues tampoco están listos para reaccionar de una manera distinta. Y decíamos, toda esa contención de emociones tiene que salir de alguna manera.
no tienen la capacidad de generar una respuesta compleja. Y ojo aquí, sí quiero hacer mucho hincapié. Quiero que sepas que el que tú en algún momento te pongas a intentar razonar con tu hijo en medio del super berrinche que te está haciendo no sirve de nada, ¿ok? Porque el niño está en un estallido de emociones. Hola Daniel León, mucho gusto, qué bueno que nos sigues, me alegra ver que estás siguiendo en la transmisión y si a lo largo de esta van teniendo alguna duda, algún comentario, pues escríbanlo y lo vamos atendiendo si está dentro de nuestras manos. Decíamos que el niño no tiene la capacidad para gestionar sus emociones y tratar de razonar con un niño en medio de un berrinche sería como tratar de enseñarle a un ciego de nacimiento los colores. No, no es lógico, no se puede, no tiene la capacidad. En ese momento el menor únicamente está centrado en aquello que quiere obtener y no escucha más y no existe más para él en el mundo que la frustración que le está generando la circunstancia determinada que lo llevó a ese estado emocional. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera decir? Sí, como ya habías mencionado, ellos como pequeños no saben regular y expresar adecuadamente sus emociones. Estas surgen de manera espontánea, sin decisiones conscientes, y esto provoca que pierdan el control sobre sí mismos. Generalmente los berrinches son consecuencia de situaciones en las que ellos se sienten frustrados, enojados, con miedo, con angustia. Entonces, en ocasiones incluso es por su deseo de ser independientes. Ay, perdón. Algo importante es que cuando se busca modificar el comportamiento del niño, si lo ignoramos, lo aislamos, lo amenazamos, lo castigamos, para tratar de modificar este estado emocional, le estamos causando un malestar. Es importante que averigüemos qué siente, qué hay tras de este comportamiento, porque estas respuestas incrementan los sentimientos de angustia, de inseguridad en el niño, y lo que va a provocar es una dinámica negativa y por lo tanto la permanencia del berrinche. Y algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que tú eres el adulto a cargo. El niño está teniendo un estallido emocional, pero tú sigues siendo el adulto a cargo. Y esto pasa por algo que mencionaba la licenciada. Los niños de esta edad, decíamos del año hasta los 4, se encuentran dentro de una etapa egocentrista, es decir, para ellos el mundo y todo lo que existe dentro de él gira alrededor de ellos y te conciben a ti como persona a su cargo, como la única capaz de suplir no solo sus necesidades, sino también lo que ellos quieren, ¿ok? Él sabe que quiere, lo único que el niño entiende en ese momento de frustración enorme es que quiere o cree que necesita algo y que tú como adulto eres el encargado de dárselo, porque los primeros años de vida así es como ha sido, tú has suplido sus necesidades alimenticias, tú eres quien lo cuida, tú eres quien lo sigue, quien está vigilante de él. Entonces él espera que en este momento también así sea. Para él no existe nada más, para él tú no tienes necesidades, para él aparentemente tú no tienes deseos personales, porque vives como para cumplirlos de él, por así decirlo, dentro de su mente, así es como funciona esta situación a esa edad. Entonces aquí tú como adulto tienes una gran oportunidad. Tienes la oportunidad de enseñarle a tu hijo o a los menores a tu cargo la existencia de los límites y sobre todo a lidiar con la frustración, ¿ok? Que no importa cuánto desea algo, que no importa cuánto crea necesitarlo, que no importa cuánto le gustaría que algo le ocurriera, no todo lo que crea requerir lo va a poder tener, ¿no? A mí me encantaría poder tener los ojos verdes, pero pues no, mis ojos son oscuros y ni modo, la vida es así. No porque haga un berrinche, mis ojos se me van a volver verdes, sino pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Eso es lo que el niño tiene que ir entendiendo y tú, adulto, eres la persona encargada de enseñarle eso. Tú como papá tienes que hacerle entender esa parte y quiero que sepas que el que tu hijo haga berrinches no te convierte en una mala mamá, no te convierte en un mal papá, pero que sí tienes que ser muy congruentes, porque dentro de la cultura del mexicano se tiende mucho a que papá es solamente la figura de autoridad, ¿no? Y a que mamá es la
apapachadora y a que mamá es la que da y la consentidora y que viene papá y castiga o regaña al niño. Y entonces mamá, ay, véngase mi amor, ¿por qué le gritaron a mi bebé? Y beso y abrazo. Esto no puede funcionar así, ¿ok? No va a funcionar así, de hecho. Lo único que vas a lograr es que ese niño te haga más berrinches más intensos cada vez y pues obviamente te vas a frustrar y va a llegar el momento en el que no vas a estar con la tolerancia necesaria para ello y lo vas a maltratar, ¿no? A lo mejor le das unas nalgadas, a lo mejor lo jalas, me ha tocado ver a quien en medio ya también de esta frustración lo metió a una fuente, así estaba tan enojada que agarró a su niño y lo aventó a una fuente para que se callara, ¿no? Entonces imagínate qué necesidad había de aventar al niño a la fuente, a un niño de, ¿qué te parece que ha tenido? ¿Año y medio? No tenías que aventar al niño de año y medio a la fuente. Si desde casa le hubieras enseñado a gestionar la frustración y hubieras aprendido a hacerlo tú también, no lo avientas en la fuente, en el parque, delante de todos, ¿ok? Y luego te da cargo de conciencia y entonces viene la recompensa para el menor y aumentan en gran manera tus problemas. Si por el contrario, mamá y papá generan reglas claras y congruentes, el niño poco a poco se va a ir adaptando a ellas, ¿ok? Y que te haga un berrinche no es un justificante para una agresión. Quiero que quede muy clara esa parte dentro de los nuevos términos en últimos días, incluso ni siquiera podemos decir años. Yo he empezado a escuchar y a ver mucho acerca de la crianza respetuosa y me da gusto que se esté empezando a hacer conciencia de la crianza respetuosa. Porque, a ver, imagínate que tú adulto un día hicieras un berrinche en tu trabajo y tu jefe te aventara a la fuente, ¿no? O imagínate que un día hicieras un berrinche, porque como adulto también los haces, y entonces tu jefe o tu mamá, no sé, tu esposo, te jalara por el piso de todo el centro comercial o delante de todos te golpeara. Obviamente estaría atentando contra tu autoestima. Entonces, quiero hacer hincapié en esa parte. El niño y tú tienen sí todo el derecho a sentirse frustrados, pero eso no justifica que lo agredas. Y el hecho de que tu hijo o hija te haga un berrinche no te convierte en un mal padre. Lo que tú adulto tienes que aprender a hacer es no engancharte de esa situación. Él tiene una frustración y la tiene que sacar porque decíamos, su sistema neuronal, su sistema nervioso, las conexiones neuronales aún no le permiten generar una respuesta lógica. No es como que un niño se vaya a sentar y te vaya a decir, ok, mira, yo sé que me das brócoli porque es nutritivo, pero es que en serio no me gusta y me da mucho asco, de verdad permíteme comer otra cosa. No puedes esperar que un niño de 1 a 4 años tenga ese nivel de raciocinio y expresión, porque es un niño. Daniel León nos dice que por experiencia propia, si de algo sirve su opinión, por supuesto que sirve mucho Daniel, dice que a sus hijos siempre les han dicho lo que es y el por qué no se les dan las cosas. Por ejemplo, hijo, hoy no tengo dinero para comprarte lo que quieres y con firmeza sin amenazar o pegar. Creo que ese es un punto bien importante, que tú seas claro con el niño y le expliques, mira, sé que quieres mucho ir a correr a aquella calle, pero no puedes correr ahí porque pasan los carros, ¿ok? Mira, no vamos a correr ahí, ¿te parece si en otro momento vamos a jugar al parque? Proponerle opciones diferentes, pero te repito, eso no lo vas a lograr cuando el niño está tirado en el piso pataleando y mordiéndote, porque está en un estallido, no tiene capacidad de sentarse y razonar contigo. Simplemente está desbordado y cree que tú como adulto, cuidador, protector, figura de amor, tienes la obligación de darle lo que él necesita porque lo has hecho. Entonces, no sirve de nada en medio del berrinche, ¿de acuerdo? Licenciada, ¿hay algo que nos quiera complementar? Sí, en esos momentos debemos ayudarlo a reconocer sus sentimientos, identificando cómo se siente y describiéndole de manera sencilla y tranquila lo que está pasando. Así le damos significado a lo que siente. A veces se comete el error de querer modificar el comportamiento castigando, golpeando, gritando. Y tal vez esto tenga resultados inmediatos, ojo con eso, pero les impide desarrollar autonomía, responsabilidad, y esto en el futuro va a dificultar el manejo de situaciones conflictivas o frustrantes, y que para más adelante tenga dificultades para
desarrollar relaciones cercanas, empáticas, confiables. Entonces, es muy importante. Y a veces iniciamos desde que son pequeños, tal vez de una manera muy amorosa, pero le decimos al bebé, no llores, mi amor. No revisamos si tiene calor, si tiene frío, si está molesto. La única manera de expresión que tiene es llorar. Entonces, el no llores es el mensaje de no expreses lo que sientes, y aunque sea de esa manera amorosa, estamos empezando a frenar esa gestión de Correcto, emociones. y es que vayamos más atrás, mucho más atrás en la historia, ¿no? El mayor miedo del ser humano, y esto te lo digo desde mi experiencia profesional y como terapeuta, el mayor miedo que un ser humano puede desarrollar es el miedo a no sentirse amado ni visto. En algún momento leía a un autor, no te puedo decir quién era porque soy malísima para los nombres, ¿no? Pero la frase se me quedó muy grabada y él decía algo así como que a la hora de jugar a las escondidas, lo más excitante para el niño es esconderse, pero lo más reconfortante es ser encontrado. Es decir, no hay nada más importante para un niño que saberse visto. Y decíamos, el mayor miedo de los seres humanos es el miedo a no ser vistos, a no ser amados, porque es una necesidad que todos tenemos, ¿no? Entonces, si tu hijo está haciendo un berrinche y un berrinche enorme, lo que está tratando de decirte de una o de otra manera es, mira, aquí estoy, veme, atiende mis necesidades, escúchalas. Yo sé que no es la manera más práctica o mejor de hacerlo, pero lo que el niño está requiriendo de ti en ese momento es eso, que lo escuches, que lo veas, que puedas prestar atención a lo que él está necesitando y la única manera que está encontrando de hacerlo es esa. Y ojo aquí, porque a veces tú como adulto, decía la licenciada, haces cosas que sí pueden frenar en ese momento la situación, pero también que pueden dar pie a que más adelante se presente y en mayor volumen, llamémoslo así, ¿no? A lo mejor tú le diste unas nalgadas y el niño en ese momento se cayó, sí, pero le estás enseñando que a través de la violencia puede frenar la expresión de sus necesidades, ¿no? O si le dices, no llores, como ella decía, no llores, mi amor, todo está bien. ¿Qué pasa ahí, no? Una vez me tocó en consulta una mamita que de pronto empieza a llorar y se acerca el pequeño, él era bastante pequeño, pues apenas si hablaba, ¿no? ¿Qué te parece? Dos años y medio, y le preguntó, ¿estás llorando? Y ella muy rápidamente se secó las lágrimas y le dijo, no, no estoy llorando. Y entonces yo le dije, sí, sí está llorando. Y llora por cosas de adultos, pero no pasa nada. Es más, mira, ven, ven. Quiero que la veas. Quiero que si tú te sientes bien, dale un abrazo, dile lo que tú le quieras decir. Ojo ahí, no tienes por qué ocultarle esta parte, ¿no? Incluso puedes hacerlo partícipe no solamente de tus emociones, sino de las de otros, y enseñarle que cuando uno pasa por estallidos de frustración, de tristeza, de ira, puede estar acompañado y que entonces no tiene que llegar al punto del berrinche, ¿no? O que cuando sea un adulto a través de estas emociones no tiene que llegar al punto de la violencia, que puede sentarse, sentirlas y que va a haber alguien del otro lado que a lo mejor no tenga ni idea de qué decirle, pero que ahí va a estar, ¿no? Otra cosa que pasa mucho es que los niños son muy inteligentes, bastante. Entonces de repente pasa que el niño lloró 45 minutos, pero a todo pulmón, y en el minuto 46, como tú ya no aguantabas y todo el centro comercial te estaba viendo, le diste lo que quería. ¿Sabes qué va a pasar? Que la próxima vez ese niño va a llorar 46 minutos intensos, porque sabe que en el minuto 46 o 47 tú ya no vas a aguantar y vas a ceder. Entonces, ojo con hacer cosas que aumenten esa conducta. Y si tu hijo ya pasa de los 5 años y sigue teniendo este nivel de estallidos tan fuertes, de frustración tan fuerte que decíamos, llega al berrinche, al aventar objetos, al morder, a defecar o todo esto, pues entonces tienes que buscar a un especialista, ¿ok? Porque algo está pasando. Puede ser desde que haya una lesioncita por ahí
cerebral, muy ligera, pero tratable, hasta que a lo mejor nada más es una cuestión de límites, porque sabes, eso pasa también mucho de pronto con los niños que tienden a los berrinches. Dentro de su sistema familiar no existe bien definida una figura de autoridad. Y acuérdate que el ser humano es tan maravilloso que cuando una necesidad no está suplida, busca suplirla. Un niño sin figuras de autoridad, sin jerarquías, escala hasta la jerarquía que mamá o papá deberían tener y la impone él hacia el resto de la familia. O un niño con una extrema imposición de autoridad busca precisamente liberarse de la misma y entonces es cuando los berrinches van en aumento, ¿ok? Otra cosa que también pasa mucho, que me he podido dar cuenta que es muy común, es que de pronto dentro de la pareja pueden existir muchos conflictos y el pequeño descubre que a través de la conducta, de una mala o incluso hasta una buena conducta, me ha tocado ver pequeños que son increíblemente brillantes en la escuela, que trabajan mucho por número, no por calificación, no, perdón, no por aprendizaje, sino por número, porque el tener una buena calificación significa frenar las peleas de mamá o papá, o el polo opuesto, el niño que está en una circunstancia en donde en casa hay muchas peleas, la relación de pareja no es la mejor en ese momento, y entonces la conducta se vuelve muy desadaptada. Y cuando el niño tiene una conducta desadaptada, los problemas entre mamá y papá frenan y ahora nos centramos en verlo a él y en solucionarlo. Por supuesto, la mala conducta va en aumento y en aumento y en aumento y en aumento, ¿ok? Por eso es muy importante lo que decíamos hace un rato, el poder enseñarle al niño que existen límites. Yo sé que dentro de nuestra cultura no es algo muy practicado, pero déjame decirte, y siempre lo hemos hablado aquí, los límites son muestras de amor, porque le estás enseñando al pequeño qué cosas sí, qué cosas no. ¿Quieres querer más a tu hijo? Establece límites, le vas a hacer saber que sí, él tiene derechos, es cierto, y que puede expresarlos, pero que tú como adulto o como ser independiente de él también los tienes y que aunque él no lo entienda en ese momento, debe de aprender a ubicarlos y a respetarlos, ¿ok? El punto no es dejarlo llorar, porque hay quien dice, ay, déjalo que llore, ya se le pasará, ¿no? Ignóralo, ya se cansará, no llora sangre, me ha tocado escuchar incluso esa. O no, sí, dáselo para que ya se calle, porque mira, estamos en el cumpleaños de la comadre y ya todo el mundo nos está viendo. O no, mira, abrázalo muy fuerte, lo que necesita es un abrazo muy fuerte. Todo eso no te va a funcionar, te lo garantizo. Todo lo contrario, ¿ok? Tienes que enseñarle límites, decíamos, y los límites son muestras de amor. No se trata de ignorar sus necesidades, se trata de respirar muy profundo, que tú primeramente te calmes, que reconozcas y asumas tu papel de adulto y que lo acompañes en este sentir. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar? Sí, para poder manejar estos berrinches, debemos considerar las características del niño y su entorno. Vamos a elegir aquellas que no dañan la integridad del niño ni nuestra relación con él. Más bien vamos a proporcionarle seguridad y desarrollar su capacidad para solucionar problemas. Inclusive, como mencionaba, se le pueden dar algunas opciones. Una vez que el niño haya terminado con esta crisis, no los vamos a exponer a situaciones donde ellos se sientan frustrados. Más bien vamos a buscar aquello que para ellos sea llamativo, como quieres que cantemos, quieres que juguemos, te leo un cuento, y esto hace además que la situación de crisis pues pasa a un segundo Correcto. término. El mejor remedio que yo te puedo dar para frenar un berrinche es eso, que cambies la atención. Te decía, tratar de razonar con él en ese momento no te va a servir, pero entonces a lo mejor que digas, ay, mira esa mariposa, mira, voltea para acá. Oye, voy a poner esta canción que te gusta mucho. No dejes avanzar el berrinche tanto que llegues al punto en el que tú ya no puedas. Si tú frenas desde el principio el berrinche, si canalizas su atención hacia otra parte, yo te aseguro que ese berrinche no va a llegar hasta el punto hasta el que tú
pierdas los estribos. Y Daniel León nos dice, ahora qué pasa cuando tú como papá pones límites, pero entonces llegan los abuelos y se acaban los límites. Creo que eso es una situación bien común, Daniel. Fíjate, nos pasa mucho en consulta. De pronto el pequeño está yendo a consulta y mamá y papá muy comprometidamente siguen indicaciones y establecen límites y el menor se empieza a adaptar. Pero llega abuelita de vacaciones, pero llega el fin de semana y vamos para allá y no, bueno, pareciera que retrocedimos años con el avance del niño. Tú, como papá, tienes todo el derecho a educar a tus hijos. Y hablábamos hace unos minutos de límites y de que los límites son muestras de amor y que no solo los niños necesitan el establecimiento de límites. Siéntate con los abuelos, ya sean tus suegros, ya sean tus papás o ambos, y explícales que agradeces mucho y que quieran tanto a tu hijo, pero que ellos ya educaron a los suyos y que ahora es tu turno. Que si de verdad te quieren apoyar o que les pides por el gran amor que les tiene, les ayuden a reconocer la importancia de los límites y sobre todo a seguirlos, porque si no, mira, yo lo he visto muchas veces. Nos pasamos meses en terapia y el fin de semana o el día que los abuelos visitan, volvemos al mismo punto. Y tienes que saber también algo ahí. Si el niño te hace berrinches en público o si te los hace en casa de los abuelos, es porque sabe que esos son los puntos en donde te puede ganar. Un berrinche es una manipulación, literalmente. Y si el niño te lo hace en casa de abuelo, en público, en la fiesta, antes de entrar a la escuela, es porque sabe que cuando te sientas evidenciado y se juzgue tu capacidad como padre a partir de su conducta, es cuando te puede ganar. Eso es lo que el niño está tratando de hacer, ganar. Demostrarte o tratar de seguir siendo el centro de la atención, decíamos, está en una etapa egocentrista, entonces eso es lo que quiere seguir siendo, pero es tu oportunidad como padre el enseñarle que no todo el tiempo va a ser así, que los años en los que te necesitaba completamente ya pasaron y que ahora las cosas son distintas. Decíamos, no importa cuánto desee algo, hay cosas que simplemente en la vida no le van a ocurrir. ¿Por qué no? Y ya, tiene que adaptarse al reconocimiento de esto, ¿ok? Entonces yo te sugiero que en medio de un berrinche cambies la atención. Es lo mejor que puedes hacer. Enfócalo en otra cosa en ese momento. Y no hagas contacto visual, ¿ok? No importa qué pase, no lo mires a los ojos, que tu hijo no se percate que ya tiene tu atención, porque si tú haces contacto visual ya perdiste. Sabe que te tiene dentro de que tu campo de atención está centrado en él y entonces lo va a aprovechar. Los niños, decíamos hace unos minutos, son muy inteligentes. No creas que él va a dejar pasar una circunstancia como esta. Si él ya vio que ya llamó tu atención y peor tantito, si ve que estás por perder los estribos, créeme que le va a echar más ganas al berrinche, para que cuanto antes te desesperes y entonces le puedas dar lo que lo que te está pidiendo. Pero la licenciada nos decía hace unos minutos algo que es muy importante. El berrinche de tu hijo no es un medidor de tus capacidades como papá. No frenes su individualidad. Cuando piensas que el que él está haciendo berrinche es una demostración de lo mal padre que eres, le estás restando la capacidad de expresión de sus emociones. Te estás volviendo egoísta con él y le estás diciendo, ok, mira, el mundo no gira en torno a ti, pero gira en torno a mí, ¿no? Ahora todos nos están viendo por lo mal padre que yo soy. Y no, esto tampoco funciona así. Él solamente necesita sacar lo que le está pasando. Hay que enseñarle a lidiar con lo que está pensando y a sentirlo. La meta no es que tú le enseñes a evadir sus emociones, a canalizarlas, callándolas. No, por el contrario, es enseñarle a gestionarlas y decíamos, sentarte y acompañarla. El que tú le regales esa capacidad a tu hijo, créeme, le va a facilitar muchas cuestiones en la vida. Es más, le va a permitir adquirir un sentido dentro de la misma. Y para que no sientas que eres un terrible padre porque tu hijo hizo un berrinche, aprende a dar a través del amor y no a través de la culpa. Porque pasa mucho que las exigencias de la vida, pues,
hacen que a veces tanto papá como mamá tenga que trabajar o que uno de los dos trabaje muchísimas horas. Y entonces, ¿qué pasa? Yo vengo de no haberte visto la mayor parte del día y en ese momento en el que estoy contigo, te permito absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no te he visto todo el día y me siento increíblemente culpable, porque me fui a un viaje de trabajo y no te vi toda la semana, porque te quedaste con los abuelos, porque te saco de la guardería a las 7 de la noche. Eso no le va a servir de nada, créeme, al contrario, lo vas a enseñar a relacionarse con la gente a través de la culpa. Tú puedes ser una figura de autoridad sin la necesidad de volverte autoritario. Puede ser una figura de autoridad cuya principal característica sea el amor. Licenciada, ¿hay algo más que nos quiera decir? Sí, aquí algo que cabe señalar es que somos ejemplo y si queremos que el niño aprenda de manera adecuada a solucionar conflictos, es importante que le mostremos cómo hacerlo. Vamos a evitar gritar, golpear o discutir. Inclusive, si estamos a punto de perder el control y el niño está seguro, podemos mejor alejarnos un momento y regresar cuando nos sintamos más calmados para ver cómo Correcto, está. así de sencillo. Acuérdate que una persona vista y amada baja sus defensas. Si tu teléfono se te traba en una app y tú le picas y le picas y le picas, el que le piques y le piques y le piques no va a hacer que tu app funcione. Por el contrario, solamente va a volver mucho más lento tu sistema operativo. Pero si en cambio tú reinicias tu teléfono o lo prendes y lo apagas, es más probable que este vuelva a funcionar. Ah, bueno, lo mismo pasa con tu hijo y contigo. Si tu hijo está en medio del desborde emocional que le generó que se le haya negado algo y tú le dices, ya cállate, ya deja de llorar, entiende por favor, escúchame, lo zarandeas, lo golpeas, lejos de que el niño se calle va a llorar más. Y si tú también estás por desbordarte y sigues ahí en medio del estímulo, que en este caso es el niño con el berrinche parado, no vas a lograr funcionar bien. Mejor tómate un espacio, ¿no? Si estamos en casa de los abuelos, decía Daniel León, ah, bueno, pues ahí está el abuelo, que es quien está atizándole ahí a la lumbre para que el berrinche crezca, ¿sabes qué? Ya, ahí quédate tantito, ¿vale? Yo voy a ir a caminar, no sé, me voy a fumar un cigarro, cual sea tu circunstancia, que te permita calmarte. Sobre todo eso, porque acuérdate que decíamos que el berrinche es la necesidad de todo ser humano de ser visto y amado. Y si entonces tú lo vas a agarrar a golpes, ¿cuándo vas a suplir esa necesidad? Por el contrario, le estás complicando todavía más y él siempre va a tener la necesidad de expresar sus emociones, aunque se le permita o no, ¿ok? Tú no eres en ese momento el papá del niño malcriado, ¿ok? Eres el papá del niño que está necesitando expresar lo que le pasó y del niño que no está en condiciones de razonar. Por eso decíamos, cambia la atención, dile, mira aquí, te voy a poner una canción, vamos a cambiar la tele. ¿Sabes algo que yo sugiero mucho dentro del consultorio? Dos métodos, espero te sirvan, que funcionan mucho, es hacer un frasquito de la calma, son métodos Montessori ambos. El frasquito de la calma es increíblemente sencillo de hacer. Te lavas un frasco de vidrio, lo lavas bien transparente, obviamente, agüita, pegamento transparente y diamantina. Entonces, ya que tú, papá, hasta lo puedes hacer con tu niño, ¿eh? Te sientas y hacen su frasquito y le enseñas lo maravilloso que es. Yo les digo mucho esto, mira, cuando tú haces un berrinche, cuando te sientes así muy frustrado, cuando no conseguiste lo que necesitabas, te pasa lo mismo que al frasquito y lo agitas y lo agitas. Ve, cuando el frasquito está agitado, no puedes ver a través de él. La luz no pasa. Necesitas esperar a que toda la diamantina caiga para poder ver a través de él. Así estás tú en este momento, mi amor, ¿no? Estás agitado, no puedes ver bien, no puedes entender, y si sigues llorando, y si sigues pataleando, y si te orinas en los pantalones, y si me muerdes, ninguno de los dos ve bien. Tenemos que esperar a que te sientas mejor, ¿ok? Y el ver cómo cae la diamantina tiene un efecto como relajante en el niño y esto le permite llegar a un punto en el que gradualmente se calma, ¿no? O sea, un frasquito de la calma no es un artefacto mágico que al momento lo va a calmar, no, es un proceso para que el niño vaya sintiendo su emoción
y gestionándola. Algo que también uso mucho y francamente me inclino más por ello es soplar burbujas, ¿no? Pareciera algo así como, ay, ¿cómo soplar burbujas puede parar un berrinche? Pero de verdad que sí. Si tú agarras y pones al niño a soplar burbujas, al principio está tan enojado que lo que va a hacer es esto, así. No, su burbuja no se va a hacer. Entonces tú, muy pacientemente, porque eres un papá muy comprensivo y que practica la crianza positiva y respetuosa, te vas a sentar y le vas a decir, no, mi amor, así no te va a salir una burbuja. Mira, vamos a soplar con calma. Jala aire, pon tu boquita así muy redondita y sopla despacio, así. Y puede que hasta hagamos una burbuja más grande. Ahí lo que tú le estás enseñando al niño es a controlar su respiración. Le estamos enseñando respiración diafragmática, que es incluso una técnica utilizada para la ansiedad. Y por lo tanto le estás enseñando gestión de emociones. Y por supuesto que va a llegar el momento en el que ese niño ya no va a necesitar unas burbujas para soplar. En automático va a decir, ok, como si yo estuviera haciendo burbujas. Ok, como el frasquito de la calma. Algo que funciona mucho y es que el niño no tiene otra manera de procesamiento de emociones y expresión de las mismas más sencilla que el juego. Entonces, de pronto, ¿por qué no bajas al nivel de tu hijo y juegas con él? No sé, se me ocurre que le digas, mira, vamos a jugar a que somos leones y aparte le estás permitiendo expresar el sentimiento. Y tú, león chiquito, estás enojado. A ver, gruñe como león enojado. ¿Cómo gruñe el león que está muy enojado? ¿Por qué estás enojado? Mira, yo, león grande, no estoy enojado. Y ahí incluso le puedes explicar lo que pasa contigo cuando él hace estas cosas, ¿eh? Yo, león grande, no estoy enojado, pero siento mucha vergüenza porque todos nos están viendo mientras tú, león pequeño, estás molesto. Tan sencillo como eso, ni siquiera te tienes que quebrar mucho la cabeza, no te tienes que comprar los cientos de enciclopedias. Eh, no creas que te estoy diciendo que no vayas a terapia o que no lo lleves a terapia, pero no tendrías que pasar por todo un proceso de terapia, ni hacerlo pasar por todo un proceso de terapia si le enseñas desde el principio a gestionar esta emoción. O sea, vaya, no tendrías que ir porque tu hijo hace berrinches. A lo mejor lo llevas por otra situación, ¿no? Como mera prevención o una circunstancia distinta. Pero el berrinche no tendría que ser el tema central de la terapia entre ustedes. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar? Sí, es importante que nosotros le permitamos al niño que se relaje. Como ya dijimos, cuando está más tranquilo, vamos a hablar de lo sucedido, vamos a reconocer su sentir, lo vamos a ayudar a pensar otras formas de pedir algo o de expresarse. Ya habíamos hablado acerca de que no podemos impedir que exprese lo que está sintiendo, más bien vamos a estimularlo para que practique sus habilidades y lo vamos a hacer sentirse orgulloso y seguro. Te podemos decir, por ejemplo, oye, yo sé que ya sabes hacer agua de limón, ayúdame, por ejemplo. Y ahí pasa mucho algo, ¿sabes? Y por eso te digo que es importante que en medio de esta situación tú, el adulto a cargo, sí seas racional, ¿no? Me ha tocado que hay quien dice, ah, bueno, tú estás llorando, yo voy a cambiarle a la música, ¿no? Y entonces cambian la canción y el niño deja de llorar y empieza a cantar y le dicen, ah, no, ¿eh? Tú no la estás escuchando, tú estás llorando, tú a lo tuyo, esta es mi canción. Si se supone que lo que estás haciendo es tratar de frenar el berrinche y ahora te estás comportando como el niño de 1 a 4 años, ¿te das cuenta? Así no va a funcionar. Si tú puedes adquirir de pronto estas actitudes, ¿cómo no las va a adquirir él? Y decíamos hace unos minutos, si los berrinches ya te desesperan mucho, es porque no es algo nuevo, ¿eh? Y porque tú, adulto a cargo, responsable, racional, consciente, no has hecho nada. Al contrario, los has permitido crecer o incluso de manera inconsciente hasta los has alimentado. Lo mejor que puedes hacer, decíamos, es bajar a su nivel. Permítele expresar lo que le pasa cuando ya está más calmado, escúchalo, dale la apertura para que sienta que contigo puede hablar abiertamente de lo que sea que esté ocurriendo. Y recuerda que el que tu hijo haga o no berrinches no es una forma, un instrumento de medición para tus capacidades como padre. No conviertas, no seas lo increíblemente egoísta como para convertir una situación de tu hijo en una circunstancia tuya, ¿ok?
Eso es algo de él, algo que le tiene que pasar. Es más, es una etapa necesaria en su desarrollo. Decíamos, si pasa de los 5, entonces sí ya hay que checar qué es lo que está pasando, ¿ok? La situación no es la que está creando tu mente, ¿sabes? Porque los niños no funcionan como los adultos. El niño hace el berrinche, libera toda la tensión que éste le generó y ya pasa. No es como tú que vas a decir, oye, todos en el súper me miraron, ¿seré una mala mamá? Sí, yo creo que sí soy una mala mamá. Algo estoy haciendo mal. No, no, no debí de haber tenido hijos. Qué irresponsable. Y das vueltas al asunto. El niño no tiene un pensamiento rumiante. Él ya lo liberó, ya ni se acuerda y tú sigues atorado pensando en lo mal padre o mala madre que podrías estar siendo a partir de la manifestación de una emoción de tu hijo. Imagínate, ¿no? Entonces, sí tienes que armarte de un poco de paciencia. Esta situación no va a ser eterna. Y tu hijo no toda la vida va a tener 1, 2, 3 ni 4 años. Yo te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿Que te recuerde como el papá que me enseñó a gestionar mis emociones, como la mamá que se sentaba y me explicaba que el llanto, la frustración, la alegría, la calma, el miedo son emociones existentes y que todos generamos e incluso hasta necesarias? ¿O como la mamá a la que ni siquiera puedo mirar porque está allá? Eso al final del día lo vas a decidir tú, ¿no? A mí me sorprende mucho el nivel de condicionamiento que tienen algunas mamás, que basta con que miren al niño y el niño entiende todo, ¿eh? Se sienta, ya no habla, ya sabe qué es lo que sigue después. No se trata de que lo llenes de terror. Quien enseña a través del miedo en realidad no es un buen maestro. Pero esa es una decisión que cada uno tomará con sus hijos. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar? Sí, Daniel León hizo una pregunta que me resulta interesante. Él habla acerca de que, ¿qué sucede cuando ambos padres trabajan y tienen horarios distintos? Uno permite una cosa y otro permite otra, o uno sí la permite y otro no. Aquí lo que sería importante es que ustedes lleguen a un consenso y se pongan de acuerdo respecto a lo que es adecuado y no. Y también que seamos razonables. A veces hay cosas que pueden ser razonables y que no tenemos por qué transgredir. Si el niño dice, no me quiero bañar, tal vez le podemos decir, es hora de bañarte, escoge, ¿te llevas el patito o te llevas el muñeco para bañarte? No está a discusión, simplemente se le está esclareciendo lo que se debe hacer. Eso es muy cierto y es muy común, ¿no? Decíamos, de pronto pasa que uno dice sí y otro no. Incluso el niño aprende a reconocer, ¿eh? Este famoso, pues pídele permiso a tu mamá y ella es la que sabrá. O dile a tu papá, ¿no? Lo único que hace, decíamos hace un momento, es quitar figuras de autoridad dentro del sistema familiar del niño. Y ese niño va a tener la necesidad de suplir sus figuras de autoridad. Y entonces es cuando yo voy muy en contra de ese término, no me gusta, ¿ok? Pero bueno, lo han adoptado mucho, es muy común. Es cuando se hace referencia a ellos como los famosos niños tiranos, ¿no? Porque el niño sabe con quién se puede alienar o con quién se puede aliar y por supuesto va a recurrir a ese. No creas que va a llegar con aquel que trata de establecer el límite de una manera más rígida. Acuérdate que los límites no solo son una muestra de amor, sino que también son diferentes. Existen los límites rígidos, los límites difusos y los límites sanos. Los límites rígidos son aquellos que yo simplemente impongo, que jamás te expliqué el por qué, que solamente hago que obedezcas aunque no los entiendas. Y sabes, para un niño es más fácil obedecer cuando entiende el porqué de las cosas. Los límites difusos es cuando te digo no a algo y finalmente soy yo quien acaba dándotelo. Y decíamos, se dan mucho a través de la culpa. Y los límites sanos, pues son aquellos en los que tú entiendes el por qué no se puede, en los que yo de una manera respetuosa y amorosa te enseñé a través de ello, y entonces como los ubicas, los puedes respetar. Lo mejor que pueden hacer ahí, Daniel, es primero hablar entre ustedes. Si ustedes no se pueden poner de acuerdo, no podemos exigirle al niño que llegue a una parte
de mediación, llamémosla así con ustedes, ¿no? Si ustedes como adultos les está costando trabajo, imagínate a él. No significa, sí, no me vayas a malinterpretar, no significa que estoy juzgando tu labor como padre. Yo sé que todo lo que haces lo haces a través del amor y seguramente tu pareja también, pero sí tienen que seguir una misma línea. Si no, lo que le están enseñando a sus hijos o a tu hijo, no sé cuál sea el caso, es solamente límites difusos, es a pensar que tiene la capacidad de saltar las reglas. Y entonces cuando esos niños se convierten en adultos, pues se vuelven personas que se les dificulta seguir las reglas en muchos ámbitos, ¿no? Son personas que tienen conflictos de autoridad dentro del trabajo, son personas que constantemente se ven envueltas en circunstancias legales y no con esto quiero decir, hablemos de delincuencia, no, sino que a lo mejor se le hizo bien fácil seguirse un semáforo, ¿no? O que a lo mejor se le hizo muy sencillo, no sé, pues qué otra cosa entendemos como una falta cívica. No sé, vaya, cosas que sabemos que se tendrían que seguir, pero que a veces son sencillas de saltar, ¿no? Va a ser para él simple pasarlas por alto, por supuesto, porque en algún punto de su vida vio que la autoridad no era precisamente la que seguía la misma línea en su vida y entonces él podía como burlarla, por así decirlo. Licenciada, ¿hay algo más que nos quiera aportar? Sí, en cuanto a los límites, es importante que nosotros establezcamos límites razonables. No vamos a pedir de más, perdón, ni esperar que se comporten a la perfección. A veces sí exigimos de más de los pequeños y como ya mencionamos hace un rato, el adulto eres tú. Tú eres el único que vas a poner el ejemplo de cómo se gestionan las emociones y el que no va a perder el control. Y déjame decirte que hasta el día de hoy no existe un medicamento que frene los berrinches, ¿eh? No es como que le puedas dar una pastilla, no es como que haya un control o un interruptor que lo apague. Y entonces ya, se acabó el berrinche, saliste de la vergüenza, ¿no? Aquí también lo que tú tendrías que aprender, tu hijo te está regalando la maravillosa oportunidad de aprender a estar cómodo en lo incómodo, de gestionar tú también tus emociones en una circunstancia que no era la que querías, que no te gusta y que por supuesto te genera cierto escozor. Entonces, imagínate, decíamos hace unos minutos, tu hijo no siempre va a tener de 1 a 4 años, solamente lo va a tener durante 365 días de su vida. Y tú puedes acompañarlo adecuadamente, lo suficientemente adecuado como para que él se convierta en un adulto con excelentes capacidades para la vida, con capacidades aún mejores a las que tiene en ese momento. O puedes volverle complicada buena parte de la vida también, ¿no? Esa es una decisión que solamente tú vas a poder tomar. Al final del día, en este momento, tú eres el responsable de él. Y por supuesto, las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias, incluso decimos que no decidir también es una decisión. Si tú decides atender esa circunstancia y atenderla de una manera adecuada, pues vas a tener una recompensa, que es que esta intensidad, frecuencia de berrinches vaya disminuyendo hasta el momento en el que desaparezca. Si decides no atenderla, pues también vas a tener la consecuencia de estar pasando por ello de una manera constante. Y si decides atenderla inadecuadamente, ya no nada más tú tienes consecuencias, también las va a tener tu hijo. Entonces, piensa y decide cómo quieres educarlo. No hay nada mejor, créeme, que personalmente como profesional te puedo decir que no hay nada que le haga mejor a un niño que la crianza respetuosa. Piensa en cuando tú eras niño, cómo querías o cómo necesitaste que te trataran para sentirte amado, escuchado y acompañado. Acuérdate que decíamos, el berrinche no es más que la manifestación de esa necesidad que todos los seres humanos tenemos de sabernos reconocidos y amados. Y cuando esa necesidad no es atendida, créeme que ese niño va a encontrar cada vez más, cada vez, sí, va a encontrar maneras cada vez más intensas, llamémoslo así, más desadaptativas, de llamar la atención y de hacerle saber a los demás, mira, aquí estoy, existo, veme, valídame, ¿no?
Entonces, pues yo espero que el live de hoy te haya servido. ¿Hay algo que quiera agregar, licenciada? Pues sí, nada más para cerrar que lo que se necesita es amor y paciencia para apoyar al niño. Robert Plutchik decía que una emoción no es simplemente un estado emocional, es una compleja cadena de eventos Correcto. conectados. Entonces, es importante revisar eso. Es muy importante que tú estés consciente de eso, ¿no? No hay mejor crianza que la que se hace con amor y con paciencia. Créeme que si a todos nos criaran con amor, la paciencia y el acompañamiento necesarios y adecuados, yo no tendría trabajo, te lo garantizo. Espero que el live de hoy te haya servido. Si tienes alguna duda, algún comentario, déjanoslo aquí. Lo puedes hacer llegar también por el canal de YouTube, que está el nombre de tu servidor, Elitzin Zamora, a la página de Psicología Integral o incluso a nuestros números. También ahí le picas a la página y te da acceso directo al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengas para el tema de la próxima semana, aún no lo tenemos. Estás a muy buen tiempo de hacer tu petición y con gusto la vamos a atender, por supuesto, si está dentro de nuestras capacidades. Y por favor, ayúdanos a que esto pueda seguir llegando a más gente. Decíamos, la crianza respetuosa es muy importante, es tiempo de como sociedad, como conjunto, practicarla. Entonces, comparte, eh, habla de lo que hoy escuchaste con otras personas. Recuerda que la idea de este espacio no es de diagnóstico para absolutamente nadie. Me está llegando una notificación de que Luis Fernández hizo un comentario, pero no lo veo. Luis, si quieres volverlo a postear, te lo agradezco para que lo chequemos. Ya se me olvidó que les estaba diciendo, sí, que la crianza respetuosa es algo muy importante y creo que es tiempo de que como sociedad comencemos a practicarla. Entonces, pues vamos a hacerlo. Este espacio no es para diagnóstico de nadie, no te dan las facultades para llevar tú solo un tratamiento o para brindar tratamiento a otra persona. Acude siempre a los profesionales de la salud, por favor, o a los profesionales de cualquier área según sea tu necesidad. Y pues espero que pasen una buena noche. Nos vemos, recuerden, ahora ya el próximo martes en punto de las 8:30 también, a menos que el internet quiera tener otros deseos con nosotros, pero a esa hora ya vamos a estar listos. Ojalá nos puedan seguir. Muchísimas gracias.